Hola, yo soy Patti y les hablaré de las corrientes literarias. En ellas mencionaré la poesía prehispánica, la poesía del virreinato, la poesía del siglo XIX y la poesía del siglo XX. También hablaré del soliloquio y de lo que consiste. Y por último, hablaré de las historietas, sus características, sus elementos y en cómo poder elaborar uno. Estos temas en lo especial me llaman mucho la atención, ya que tanto como la poesía, el soliloquio y las historietas son formas de expresión en donde las puedes meter emociones, sentimientos, problemas y hacer de todo eso algo increíble. Bueno, pues comencemos. Las corrientes literarias son el conjunto de características tanto en la forma de escribir como en la temática, de acuerdo con las condiciones sociales de una determinada época. Una corriente literaria puede permanecer durante varias épocas o menos de una. De esta manera, las corrientes literarias más significativas en México han sido la poesía prehispánica, la poesía del virreinato, la poesía del siglo XIX y la poesía del siglo XX. La poesía prehispánica es escrita en lengua náhuatl y está situada antes de la llegada de los españoles. Fue un género ampliamente cultivado, en su mayoría reflejó los temas de la religión, la astronomía, la historia y el mito diagnóstico. Un ejemplo de esta poesía es el Nezahualcóyotl, llamado Yo lo pregunto. La poesía del virreinato se encuentra con la llegada de los españoles, en donde se dio un proceso de mestizaje en la literatura, que no solo se escribe ahora en lengua castellana, sino que incorpora los temas y el estilo literario de España. De las obras más reconocidas están las de Sor Juana Inés de la Cruz. Una de ellas es la de Miró Celia una rosa que en el prado. En la poesía del siglo XIX hubo dos principales corrientes poéticas, el romanticismo y el modernismo. De ellas hubo numerosas innovaciones métricas y de rima. Hubo resurgimientos de forma en desuso y principalmente hallazgos simbólicos. México se convirtió en núcleo de actividades modernistas y entre ellos uno de los escritores más conocidos es Manuel Gutiérrez Nájera, con su obra llamada Para entonces. La poesía del siglo XX llegó de las vanguardias y la modernidad que transformó la visión de los poetas, ya que eran tiempos de darle paso a la modernidad por encima de lo que hasta ese momento habían entendido por tradición e identidad nacional. Una gran obra de este siglo es la de Javier Villarrutia, llamada Nocturno Muerto. Como siguiente tema tenemos al soliloquio. Se le denomina soliloquio a una reflexión interior por medio de la cual alguien expresa en voz alta y estando a solas sus pensamientos, sentimientos y emociones. Un soliloquio es el parlamento que hace un personaje aislado de los demás en el cual habla para sí mismo como una especie de diálogo consigo mismo. El soliloquio es sobre todo un recurso de las obras dramáticas que se caracterizan por tener una fuerte carga subjetiva y por permitirnos acceder a los pensamientos más recónditos de un personaje para conocerlo mejor. Un ejemplo célebre del soliloquio es aquel que sostiene Hamlet en la obra Homanigma de William Shakespeare. En él, el personaje central toma una calavera y se interroga, ¿ser o no ser? Esa es la cuestión. Por último tema tenemos la historieta. La historieta, también conocida como cómic, tira cómica, comiquita, novela gráfica o arte secuencial, es un género artístico y periodístico que consiste en una serie de viñetas ilustradas con o sin texto de acompañamiento, que al ser leídas en secuencia recomponen un relato. La historieta puede realizarse sobre papel o en forma digital. La historieta, como las formas de arte, no tiene una función determinada en la sociedad más allá de la de entretener al público, parodiar la realidad o transmitir mensajes al lector. Sin embargo, la historieta como técnica de comunicación puede aprovecharse con fines pedagógicos o explicativos, como en libros educativos o en manuales de instrucciones. Los elementos de una historieta se componen por la viñeta, que es el recuadro donde se colocan los personajes, cada uno representa un momento de la historia. Los dibujos, que van dentro de la viñeta, representan los personajes y el escenario. Los globos o bocadillos, que son el espacio donde se escribe lo que dicen o piensan los personajes. Tienen dos partes, globo y rabillo. Este último señala a los personajes que hablan.
Las carteleras, que son la narración que apoya el desarrollo de la historia, se escribe en un recuadro rectangular en la parte superior de la viñeta. Y por último, la onomatopeya, que es la representación del sonido, puede estar dentro o fuera del globo. Para la elaboración de una historieta necesitamos primero seleccionar un tema. Una vez seleccionado el tema, enlistamos los personajes que saldrán ahí. Después describimos al escenario. Luego pasamos con dividir el argumento en las viñetas y ya por último a realizar nuestra historieta.